Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda webinar del año 2026. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por su interés, su participación y su asistencia a este webinar destinado a profesionales de la salud, el cual está encabezado por la doctora Leticia Vallejo Carmona. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Buenas. Ella nos acompaña desde Puerto Rico y les voy a hablar un poquito de su trayectoria académica. Es muy larga. Podemos hacer un pequeño resumen de toda Cortito, su cortito. trayectoria. Bueno, bueno, la doctora Leticia tiene un doctorado en investigación clínica transnacional en la Escuela de Medicina de la Universidad de Málaga, España. Ella es certificada por la Junta Americana de Manejo de Heridas, CWC, certificada por la Junta Americana de Cicatrización de Heridas, CSWS, certificada en linfedema y heridas, certificada profesional en prótesis y órtesis, catedrática del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Ana G. Méndez, conferenciante nacional e internacional para múltiples compañías. Entre ellas está Smith Nephew, KCI, Sport Medical National University, PSN, Global Medical, entre otras. Es presidenta también de de la Sociedad de Cicatrización y Heridas en Puerto Rico, presidenta del Centro de Educación e Investigación, presidenta y directora clínica de la Clínica de Heridas y Úlceras en San Juan, expresión multidisciplinaria latinoamericana de heridas, estomas e incontinencia, COMLEI. Es miembro de la mesa de Journal por Carl Laptam, miembro de la mesa editorial Global Go Carl Journal, líder del Comité de Investigación del Departamento de las Ciencias de la Salud UAGM, profesora y diseñadora de la certificación profesional en cuidado y manejo avanzado de heridas para médicos y enfermeros de Puerto Rico. También es autora de varios artículos relacionados al manejo de heridas. Bueno, esto es un poco de toda su trayectoria académica que tiene la doctora durante 30 años, me comentó de vida laboral, académica, y para nosotros es un verdadero honor, doctora, que nos acompañe para que enriquezca con nuestros conocimientos. ¿Y por qué? Porque actualmente, pues como sabemos, la tecnología va creciendo a pasos agigantados y siempre el profesional de la salud pues va junto con de la mano de ella, ¿no? Ujú. Y este tema es un tema muy importante y muy interesante además, porque actualmente existen herramientas importantes y muy prácticas en el área de la salud. Bueno, en todas las áreas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar en el área de la salud, enfocado más a lo que son en heridas. El tema que nos dará la doctora Leticia es de inteligencia artificial como herramienta de soporte clínico en el manejo avanzado de las heridas. Doctora, la dejo con su público y nos vemos al finalizar este webinar para la sesión de preguntas. Y a ustedes, público en general, durante la charla vamos a estar enviando el link para que tengan registro de esta sesión académica. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿verdad? La Asociación Mexicana de Práctica Avanzada en Cuidado Avanzado de Heridas, por la invitación, ¿verdad? Y porque ya con este segundo módulo vamos a estar hablando sobre lo que es la inteligencia artificial en el manejo avanzado de heridas. Voy a estar hablando desde la evidencia y los modelos predictivos a la decisión clínica aumentada y qué significa, ¿verdad? Cada elemento de los que les he mencionado. Y muy importante, ¿puede la
inteligencia artificial predecir la cicatrización? ¿Cuál es la evidencia actual? ¿Cuáles son los límites y cuáles son las oportunidades reales en lo que es la práctica clínica que tiene que ver con el manejo, ¿verdad?, avanzado de las heridas? El objetivo general, ¿verdad?, de esta conferencia es analizar críticamente lo que es el papel de la inteligencia artificial como herramienta de soporte, ¿verdad?, clínico en lo que es el manejo de heridas, integrando lo que es la evidencia científica, modelos predictivos, biomarcadores digitales y aplicaciones reales que existen actualmente para la toma de decisiones clínicas en todo lo que tiene que ver con este tipo de pacientes. Dentro de los objetivos específicos que voy a estar hablando durante la noche de hoy, es que al finalizar, ¿verdad?, todos estos participantes que están aquí presentes podrán diferenciar, ¿verdad?, diferentes términos como lo es la automatización, lo que son algoritmos clínicos, lo que es inteligencia artificial aplicada, explicar cómo funcionan estos modelos predictivos, analizar la evidencia científica actual que existe sobre lo que es la inteligencia artificial en cicatrización. Vamos a identificar esas limitaciones metodológicas y riesgos de, ¿verdad?, de sesgo. Vamos a integrar lo que es la inteligencia artificial como soporte, no como sustituto, y ahorita vamos a hablar por qué nunca nos va a sustituir a nosotros como clínicos y la importancia de ese juicio clínico. No es que vamos a dejar de aprender, es más, tenemos que aprender aún más ahora, ¿verdad? Y cuáles son las proyecciones en cuanto a las oportunidades futuras, tanto a nivel general como específicamente para Latinoamérica. Este módulo, ¿verdad?, de inteligencia artificial en el cuidado de heridas, yo lo dividí en unos bloques, ¿verdad?, para que se hagan mucho más fácil, que son 7 bloques, que vamos a hablar inicialmente de transformación y razonamiento, vamos a hablar de lo que es realmente inteligencia artificial, lo que es inteligencia artificial en el cuidado de heridas, cuáles son esas aplicaciones, la integración clínica, la parte de ética, regulación y responsabilidad profesional, que esa parte súper importante tenerla bien clara, y el futuro y esas oportunidades para Latinoamérica. ¿Ok? Inicialmente vamos a hablar de lo que es la transformación del razonamiento clínico. Importante el mostrar, ¿verdad? Hay que romper, ¿cómo lo puedo decir? Hay que romper con la idea de que la inteligencia artificial es una tecnología futurista. Ya eso está aquí, existe y lo tenemos ya presente. Importante mostrar que el problema no es la tecnología, es la complejidad clínica actual. Y importante demostrar que el juicio clínico humano tiene límites medibles, que esto viene a ser una herramienta de ayuda, no viene a sustituirnos, porque como les dije anteriormente, el cerebro humano tiene un tope, ¿verdad? Así que esto nos ayuda a preparar el terreno para así justificar la necesidad de soporte clínico inteligente para tomar decisiones clínicas basadas en evidencia que beneficien a nuestros pacientes. Ok, durante décadas el manejo avanzado de las heridas mayormente ha dependido del juicio clínico de nuestro, ¿verdad? Déjenme mover aquí la pantalla. Ok. El juicio clínico basado en lo que es la observación directa, ¿verdad? Hemos utilizado las reglas, los acetatos transparentes, fotografía convencional y descripciones narrativas para documentar la evolución, ¿verdad?, de las heridas. Cosa que muchas veces en la documentación es donde más problemas tenemos, ¿verdad? Y va a depender de la experiencia de ese clínico como herramienta principal. Muchas veces, especialmente los clínicos que están comenzando en este ambiente, tienen muchos problemas en la documentación. Y aquí es donde la inteligencia artificial llega para ayudarnos en este dilema, ¿verdad? Es una de las áreas donde la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar. ¿Cuáles son las limitaciones humanas medibles, verdad? Por supuesto, tenemos variabilidad en la práctica. Vamos a tener, cuando trabajamos con seres humanos, ¿verdad? Vamos a tener variabilidad entre los observadores, intraobservador, fatiga cognitiva. Hay otros desafíos cognitivos como son sesgos inconscientes y limitaciones en la integración, ¿verdad? De esas multivariables. ¿Qué pasa? Cuando en la medicina tradicional basada en inspección visual, tenemos, ¿verdad? Todavía la tenemos la palpación, la medición manual, ¿verdad?
una documentación narrativa, pero esa variabilidad entre los observadores puede ocurrir. Por ejemplo, como ven en este diagrama, puedo tener dos clínicos que están midiendo la misma herida a la misma vez, valga la redundancia, y tengo dos mediciones diferentes. Todo va a depender del ojo clínico de cada uno, dónde lo comenzó a medir, desde la primera rayita o desde el final o desde el principio de la regla. Eso va a variar de clínico en clínico. Yo puedo tener dos clínicos que me puedan dar dos tipos de clasificación del tejido que está en la base de la herida. Me puede decir, ahí hay tejido de granulación, otro me va a decir que tiene tejido desvitalizados, ¿verdad? También puedo tener dos clínicos con diferentes interpretaciones sobre lo que es el exudado. Uno me puede decir que el exudado está cero purulento, el otro que es purulento. Así que estas limitaciones humanas, ¿verdad? Nos llevan a una fatiga cognitiva, a sesgos inconscientes, a dificultad para integrar múltiples variables de forma simultánea. Esto, o sea, en los últimos estudios se ha demostrado que esa discrepancia que puede ser mínima entre visitas, ¿verdad? En mediciones manuales, en esa inconsistencia en la clasificación del tejido, en esa subestimación del tamaño real, ese error se va acumulando, ¿verdad? En el seguimiento a nivel longitudinal. ¿Qué pasa? Si la medición es imprecisa, la predicción va a ser imprecisa y por lo tanto, si la medición es imprecisa, la intervención puede ser tardía o puede ser no viable, ¿okay? O no adecuada en este tipo de pacientes. Diversos estudios han demostrado que la medición manual en el área puede variar entre, como les dije anteriormente, los observadores. Además, el cerebro humano tiene límites cuando trata de integrar a la misma vez múltiples variables de forma simultánea, como son las conmovilidad del paciente, perfusión, tamaño, evolución, adherencia, carga bacteriana, entre todo. Así que muchas veces tenemos esa confusión, como lo ven ahí, ¿verdad? Esa dificultad para integrar todas esas variables ¿verdad? A la vez. También la complejidad biológica de las heridas. Las heridas, ¿verdad? No son una lesión cutánea, es una manifestación visible de un desequilibrio sistémico, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes que tienen diabetes, enfermedad vascular periférica, neuropatía, inflamación, ¿verdad? Malnutrición, cada herida es un sistema biológico complejo, hay unos factores bioquímicos, físicos, celulares que intervienen dentro de esa complejidad biológica de las heridas. Así que hay muchos factores que pueden intervenir en esa, ¿verdad? En esa descripción y clasificación de esa herida por la complejidad biológica de cada uno y de forma independiente, porque es importante saber que yo puedo tener dos pacientes con dos heridas en el mismo lado, pero con factores sistémicos diferentes, lo cual me va a alterar el proceso de sanación en uno más que en otro. Así que esas variables pues son importantes. Así que la herida que vemos es solamente la punta del iceberg fisiopatológico. Debajo de eso, como ven en esa figura que me encanta porque lo explica muy bien, tenemos, tú sabes, todos los factores que afectan a nivel biológico, biofísico, físico y químico, ¿verdad? El ambiente de la herida. Importante si tenemos más de 20 variables, ¿verdad? Y eso en los estudios se ha demostrado que si tenemos más de 20 variables interactuando de forma no lineal y además debemos considerar una evolución temporal, surge una pregunta legítima. ¿Puede el cerebro integrar consistentemente toda esta información con precisión y con precisión estadística? Como les dije, este sistema nos viene a ayudar dentro del proceso, a ser más específicos, a trabajar nuestras experiencias en evidencia científica. Hay estudios de neurociencia que nos dicen que si no somos procesadores multivariables perfectos los seres humanos, operamos con patrones, con experiencias acumuladas y a veces esa experiencia acumulada no es la mejor o no es la más basada en evidencia, ¿verdad? Y eso lo sabemos nosotros. ¿Verdad? Eso es bien poderoso, pero es matemáticamente óptimo, ¿verdad? Y ahí es donde la inteligencia artificial pues nos ayuda.
Importante, no estamos hablando de reemplazar al clínico, todo lo contrario, estamos hablando de ampliar su capacidad, ¿verdad? De decisión que empírica, ¿verdad? Que depende de la experiencia y la observación, de esa decisión aumentada, incorporada con el análisis cuantitativo que mejora, ¿verdad? Con la inteligencia artificial y reduce la variabilidad en los tratamientos y permite una anticipación de complicaciones en el paciente antes de que ocurra. No sustituye el juicio clínico, sino que lo fortalece. Así que esa parte es súper importante. Ese juicio clínico siempre, siempre va a estar ahí. El problema de la predicción reactiva, ¿verdad? Mayormente es, ¿qué pasa? Actualmente esperamos, ¿verdad? Y observar es un enfoque pasivo, es una intervención. Muchas veces, si esperamos mucho y no observamos lo que debemos de observar, ¿qué pasa? Podemos efectuar una intervención tardía. Y el uso ineficiente de recursos, ¿verdad? Muchas veces que son costos elevados, ¿verdad? O no están disponibles en nuestras áreas, riesgo de complicaciones evitables, ¿verdad? Esos resultados subóptimos. Mayormente en la práctica tardía, muchas veces decimos, vamos a ver cómo evoluciona, ¿verdad? Esa herida. A eso es lo que se le llama observación reactiva. Pero en las heridas crónicas, la demora que podamos tener de día, a veces en un paciente diabético que no esté compensado, la demora de 24 a 48 horas es vital, puede ser lo que delimite que ese paciente sea amputado o no, porque puede formarse un desastre en 48 horas con un paciente, ¿verdad? Con estas características. Así, la demora en identificar esa falta de respuesta puede significar en que infecciones, en hospitalizaciones no deseadas, en amputaciones, ¿verdad? En problemas hacia el paciente. Mayormente la medicina contemporánea exige, ¿verdad? Y parece que llega la inteligencia artificial, exige una anticipación, ¿verdad? No solo una reacción ante nosotros lo que estamos actualmente. Vemos y reaccionamos ante eso. No predecimos con ciertos signos ocultos, ciertos signos clínicos que nos pueden dar luz y anticipar lo que está pasando. Pues este tipo de sistemas, muchas veces con el diario tenemos 20, 30, 40 pacientes, pues se nos hace muchas veces difícil, ¿verdad? Ver un poco más allá. A veces estamos exhaustos, ¿verdad? De todo lo que estamos trabajando durante el día. Y el sistema como este nos ayuda a ser mucho, a no solamente trabajar bajo reacción, sino también con anticipación. En este punto de transición, no porque la tecnología sea atractiva, sino porque la complejidad clínica de los pacientes actualmente lo exige, ¿verdad? La pregunta ya no es, ¿debemos usar herramientas cuantitativas? La pregunta es si podemos permitirnos no utilizarla, todo lo contrario. Así que, y esto nos lleva al próximo tema con el que vamos a estar hablando. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial en la salud y cómo, ¿verdad? Nos beneficia dentro de esta medición, de esta variabilidad subjetiva, esta predicción reactiva que yo necesito para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes? ¿Okay? Así que, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial en la salud, no solo hablamos de conciencia ni de máquinas que piensan, hablamos de un sistema matemático, es pura matemática, capaces de identificar patrones, ¿verdad? En grandes volúmenes de datos y generar esas estimaciones de probabilidades que son importantes para estimar el curso de la herida, cómo vamos a estar trabajando con ella. Así que aquí es donde la inteligencia artificial en la medicina no razona como un ser humano. Esa parte del racionamiento humano se lo damos nosotros. Por eso es que el clínico jamás va a desaparecer de lo que es el manejo de este tipo de pacientes. Así que el sistema de inteligencia artificial calcula como un modelo estadístico avanzado, pero la parte del razonamiento humano y clínico se lo damos, ¿verdad? Nosotros. La inteligencia artificial no piensa, procesa, y nosotros procesamos y razonamos, ¿verdad? E identificamos hallazgos humanos. Así que ahí es donde nos diferenciamos y donde la inteligencia artificial no va a poder, ¿verdad? Sino va a ser más una herramienta de mucha ayuda que, ¿verdad? Que de reemplazo. Así que
no todo, ¿verdad? Lo que no es inteligencia artificial, ¿verdad? No todo lo que estamos utilizando, ahora todo, la mayoría de muchas de las aplicaciones que utilizamos tienen inteligencia artificial. Hay muchos que son software inteligentes, que no es lo mismo que inteligencia artificial. Y ahorita pues les voy a enseñar dos o tres que están disponibles en el mercado, que los confundimos muchas veces con inteligencia artificial, pero no lo es. ¿Ok? Así que mayormente no es automatización simple, va más allá de ciertas reglas fijas, no es un árbol de decisión fijo, ¿verdad? Aprende y se va adaptando según lo vamos alimentando, ¿verdad? Muy importante, no es, ¿verdad? No tienen una conciencia digital, no tienen pensamiento autónomo, él no va a reaccionar por sí mismo, menos que no tenga una intervención del clínico, ¿ok? No sustituye el criterio clínico, es una herramienta, ¿verdad? Mayormente de apoyo. Es muy importante destacar que como les dije anteriormente, la inteligencia artificial no piensa, procesa. Nosotros vamos a darle, muchas veces va a ser muy sistemático, nosotros tenemos que darle las instrucciones, ¿verdad? E irlo alimentando. Cuando lo vamos alimentando, ¿verdad? A nuestra inteligencia, a nuestro programa de inteligencia artificial, muy importante, no lo vamos a alimentar con data que no está basada en evidencia científica. Por favor, vamos a escoger nuestra data porque muchas veces me he encontrado con data, con programas que no están alimentados adecuadamente, con data que no está basada en evidencia científica y muchas veces chocamos en los encuentros, ¿verdad? Justamente por esa parte. Y cuando yo veo las referencias científicas, pues no son las más confiables. ¿Ok? Así que lo que es automatización versus machine learning o lo que es aprendizaje, ¿verdad? De la máquina. El aprendizaje automático no memoriza, él se va optimizando, ¿verdad? Se le entregan datos históricos y aprende patrones internos para así reducir su error. Es un proceso matemático, es un proceso interactivo, no es a una instrucción fija, así que él va a ir aprendiendo según cada una de nuestras intervenciones, hallazgos, comentarios y nuevas, ¿verdad? Y nuevos data que vamos a estar añadiendo, ¿verdad? Al sistema. Cuando hablamos de la parte de deep learning o enseñanza profunda, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema de inteligencia artificial, son categorías especializadas de aprendizaje automático que tiene, ¿verdad? Los diferentes sistemas. Son redes neuronales multicapas, ¿verdad? Que van produciendo una arquitectura compleja de procesamiento, va a ir reconociendo esos patrones complejos y los va a ir aplicando, va a identificar esas características sutiles, ¿verdad? Va a realizar una base del análisis de las imágenes, fundadas en visiones, ¿verdad? Que están basadas en computación médica y en otros programas que hacen análisis de fotos, ¿verdad? Y de heridas, que ahorita los vamos a mencionar más adelante. Así que la potencia de lo que es el deep learning o el aprendizaje profundo depende de la calidad de datos que usted le provea al sistema. Si su calidad de data con la cual usted alimenta la inteligencia artificial es escasa de evidencia, no es confiable, pues usted va a tener esa misma calidad de aprendizaje por esa inteligencia artificial. Así que va a depender mucho de nuestro conocimiento clínico, por eso nos tenemos que mantener leyendo los nuevos estudios, nos tenemos que seguir educando, estudiando. Yo leo un estudio nuevo y lo añado a mi inteligencia artificial. Mínimo 1, 2, 3 estudios por semana, voy incluyéndolos. De esa manera, yo trato de mantener superior a muchas otras plataformas, mi inteligencia artificial, constantemente al día con los nuevos avances en lo que es el manejo avanzado de heridas. Así que, tipos de aprendizaje en inteligencia artificial médica. Importante, en las heridas, la mayoría de los modelos usan aprendizaje supervisado, ¿verdad? Se entrenan con imágenes previamente etiquetadas por expertos, ¿verdad?
en modelos predictivos, combinan múltiples variables clínicas, ¿verdad? Para así estimar los riesgos, ¿verdad? Importante, la inteligencia artificial no determina el futuro. Ella va a calcular las probabilidades según esa data y esos modelos cuales ya yo he cargado al sistema anteriormente y entonces la inteligencia artificial me va a ayudar a predecir ese destino, ¿verdad? Estima esas probabilidades de progreso, de estancamiento de la herida, ¿verdad? Y de los posibles cambios que pueda tener la misma en las próximas 24, 48 horas, una semana, 14 días, ¿verdad? Podemos hacer esa predicción actualmente con la inteligencia artificial. Eh, lo que se le dice computer vision en heridas, que es, ¿verdad? La visión de, ¿verdad? Computarizada, no me sale en español, no sé cómo se diría el sistema, pero traducido literalmente, visión computarizada en heridas, ¿verdad? La mayoría de las aplicaciones actuales en Wound Care, ¿verdad? Usan este tipo de visión computarizada. O sea que, por ejemplo, utilizan hay diferentes plataformas que están disponibles para uso con heridas y entonces la inteligencia artificial vamos nutriendo y comunicando con estos tipos, ¿verdad? De sistemas que analizan patrones especiales, que identifican bordes, que clasifican, ¿verdad? Diferentes modalidades dentro de la herida para que así la aplicación en inteligencia artificial madure, ¿verdad? En lo que es el tema de las heridas. Así que tenemos sistemas de segmentación automática en el cual hay una detección precisa de los bordes, ¿verdad? Estas son diferentes aplicaciones que actualmente son software inteligentes, no es inteligencia artificial. Me los confunden muchas veces y no es así, ¿verdad? Hay disponibilidad ya en el mercado hace muchísimos años de sistemas como este, en lo que me puede dar un estimado, ¿verdad? Un cálculo de área, una medición objetiva que la pueda reproducir, ¿verdad? Una clasificación del tejido que está presente en la base de la herida, me puede indicar, ¿verdad? Si tanto porcentaje tejido necrótico, tanto porcentaje de tejido de granulación, e inclusive hay aplicaciones de seguimiento longitudinal en la cual pues hace un mes tenía esta medida, hace 2 semanas tiene esta medida, en la cual me ayuda a crear unas gráficas y un monitoreo de esa evolución temporal, indicándome, ¿verdad? Para que así me pueda avisar cuando esto se detiene, el progreso dentro del paciente, me dice, prenda una banderita y diga, ¿qué está pasando? Que aquí el paciente lleva 14 días y no ha habido ningún progreso en las medidas, ¿verdad? Todo este tipo de data. Que para eso es que nos ayudan todo este tipo de aplicaciones que son aplicaciones inteligentes, pero no de inteligencia artificial, ¿verdad? Es muy importante que lo tengan. ¿Cómo es que va aprendiendo el modelo? El modelo de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Verdad? Un modelo se entrena con un conjunto de datos, ¿verdad? Ajusta esos parámetros para minimizar el mínimo de error o tratar de no cometerlos, ¿verdad? No produce, y eso uno lo programa desde el principio, que no ocurran las alucinaciones, ¿verdad? De inteligencia artificial. O sea, que ella no puede inventarse un solo dato, y eso con la programación inicial de su inteligencia artificial, en ese setting principal ya uno puede determinar, hay unos prompts, ¿verdad? Unos textos que me ayudan a determinar cómo yo quiero que se comporte mi inteligencia artificial, que sea bien científica, que sea más objetiva, que tome en consideración tales efectos. Eso lo voy a decidir yo como clínico. Depende a lo que yo quiero, ¿verdad? En la documentación. Así que luego muchas veces hay una validación, ¿verdad? De los datos que no están vistos y el verdadero desafío eh, que existe en la validación externa es probarlo con otra población, ¿verdad? Si yo trato de probar esto, ¿verdad? Y con la inteligencia artificial, yo trato entonces con otro sistema de comprobarlo para estar segura que es totalmente cierto. Muchos modelos funcionan bien en laboratorio y pierden lo que es la precisión, ¿verdad? En el mundo real. Un modelo no validado externamente es una hipótesis matemática exclusivamente y no está basada, ¿verdad? En evidencia científica.
Así que si un modelo, ¿verdad? Tiene lo que, ¿verdad? Decimos, déjame, aquí tengo una, déjame ver si lo puedo utilizar. Sí, el pen, ok. Si, si nuestro modelo de inteligencia artificial tiene lo que decimos el AUC, ¿verdad? De un punto 85 es bueno pero no perfecto, ¿verdad? Puede dar falsos positivos y puede dar falsos negativos, ¿verdad? Si tiene una sensibilidad de un 90%, por ejemplo, significa que un 10% de los casos pueden ser no detectados o que me pueda equivocar en un 10%, ¿verdad? De los casos. Así que como clínico, por eso es que el clínico jamás va a poder ser sustituido, porque el grado de sensibilidad de una inteligencia artificial hasta ahora casi nunca es de un 100%. Por lo tanto, ese porcentaje que les falta es la parte que el clínico aporta, pero es un clínico, no cualquier clínico, es un clínico que esté bien educado en lo que es el manejo avanzado de herida. Esto no sustituye el aprendizaje, complementa el aprendizaje, pero el profesional tiene que seguirse educando adecuadamente en lo que son las buenas prácticas y en las prácticas basadas en evidencia científica. ¿Okay? Importante, ¿verdad? En medicina no basta con que el modelo, ¿verdad? Acierte, debemos entender mayormente por qué, ¿verdad? La tendencia reguladora favorece a que la inteligencia artificial sea explicable, sea especialmente cuando influye en las decisiones clínicas. Si no lo podemos explicar la decisión, no podemos defenderla. Esa parte es súper importante. Cuando yo digo esto, si no podemos explicar la decisión, no podemos defenderla. Me pasa mucho cuando trabajo en consultoría con casos clínicos, con otros profesionales, yo le pregunto a un cirujano que me le envió una terapia a un paciente, ok, pues dígame cuál es su criterio basado en evidencia para usted haber escogido ese tratamiento en este momento y no otro. ¿Y cuándo lo debemos de cambiar? Y la mayoría, yo le diría que el 90% no me sabe contestar esa pregunta. Así que si no podemos explicar la decisión, no podemos defenderla. Es bien importante siempre, si usted va a hablar de algo, sepa que tiene que saber, no es porque Vallejo lo dice, es porque usted lo recalcó, lo estudió, buscó información y sabe de lo que está hablando. ¿Ok? Así que esa parte es súper importante, por eso es que el clínico jamás será sustituido. La inteligencia artificial, ¿verdad? Como software médico, ¿verdad? Importante, muchas herramientas de inteligencia artificial en heridas están clasificadas o se clasifican como software médico, como la palabra software en español no me sale, pero como un software, ¿verdad? Como lo que decimos un medical device o un dispositivo médico. Hasta ahora está regulado a nivel de FDA y de otras y de las instituciones a nivel global como un medical device. Por lo tanto, cuando está clasificada a nivel internacional de esta manera, esto implica requisitos regulatorios, ¿verdad? Validación y monitoreo por clínico experto, pero ninguna va a sustituir la responsabilidad profesional, porque aunque ¿verdad? Lo diga la inteligencia artificial y su inteligencia artificial esté muy bien entrenada como la mía, pues no sustituye esa responsabilidad profesional. Es responsabilidad del clínico verificar que eso, ¿verdad? Esas decisiones están tomadas adecuadamente en evidencia científica aceptable. Así que la responsabilidad ¿verdad? En la corte, y eso es algo que quiero que, que entiendan, que la responsabilidad clínica nunca es delegable, ni siquiera la inteligencia artificial. Inclusive, actualmente los todo lo que se hace en inteligencia artificial a nivel clínico, cuando se exporta, ¿verdad? Las notas clínicas, lo dice muy claramente. Abajo, este informe fue hecho con ayuda de inteligencia artificial, no la responsabilidad clínica no es delegable, ¿verdad? Porque la firma del médico o del profesional, ¿verdad? O del experto va a ir ahí. Así que la responsabilidad clínica nunca la voy a delegar. Teniendo ya entendido lo anterior, ¿verdad? Vamos a hablar ahora, ya en la tercera parte, sobre lo que es la inteligencia artificial como tal en el cuidado de heridas, cuáles son las aplicaciones clínicas reales, ¿verdad? Ahora ya que entendemos, ¿verdad? Anteriormente,
¿qué es realmente inteligencia artificial? La siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué está haciendo hoy la inteligencia artificial en el manejo avanzado de heridas? Y yo más o menos le traje un panorama de lo que actualmente hay. Estamos trabajando como quiera mucho en eso. Le falta mucha, ¿cómo le digo? Perfeccionalización, ¿verdad? Y porque actualmente tenemos múltiples inteligencias artificiales que todas tienen algo bueno, pero no todavía se ha podido integrar una que lo tenga todo en una. Y esa es mi meta en los próximos años, pues, es realizar eso, que en una sola aplicación que sea dedicada única y exclusivamente para el manejo avanzado de heridas, estén integradas todas las técnicas avanzadas con todo para que sea mucho más fácil para el clínico. ¿Okay? Así que una vez entendemos que realmente inteligencia artificial, la pregunta inevitable que se está haciendo en el manejo avanzado de heridas, la respuesta es clara. No estamos ante sistemas autónomos actualmente, ¿verdad? Que toman decisiones clínicas. Estamos ante herramientas que son de soporte, ¿verdad? Hoy en día, a este momento, la inteligencia artificial en heridas se concentra en 5 áreas principales de análisis, ¿verdad? En lo que es el manejo de las heridas, como lo son análisis de imagen, modelos predictivos, ¿verdad? Seguimiento longitudinal y documentación estandarizada, que eso es súper importante, porque el médico me documenta de una manera, la enfermera de otra, el otro de otra, y una de las herramientas para mí más importante dentro de todo es la unificación de una documentación estandarizada, que todos hablemos el mismo idioma en lo que es el manejo de las heridas, ¿verdad? Y por sobre todo, muy importante, la estratificación de riesgo. No es ciencia ficción, ya eso está, ¿verdad? Es estadística aplicada, con apoyo de una computadora. Aún es un nivel de madurez, y ese nivel de madurez de ese programa va a depender de la función, de cuánto usted la alimente, ¿verdad? Y voy a ir cada una de de estas 5 que he mencionado, las voy a ir una a una para que las pueda ver con precisión, ¿verdad? A qué se refiere. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿verdad?, de segmentación automática de bordes, la aplicación más consolidada dentro de la inteligencia artificial en herida es la segmentación automática de contornos, utilizando redes neuronales, ¿verdad? Eh, con sistemas que identifican, ¿verdad?, lo que son los límites entre el tejido sano y el tejido lesionado. ¿Por qué esto importa, verdad? Porque la medición manual presenta, como lo dije al principio, mucha variabilidad entre los observadores, y la inteligencia artificial me va a ayudar a reducir, no es 100% exacta, pero me ayuda a reducir esa variabilidad. No necesariamente se va a ver mejor, ¿verdad? Es que el clínico experto, pero ve de manera más consistente, ¿verdad? Es más consistente dentro de la toma de medidas. Así que la consistencia longitudinal es donde realmente aporta valor la inteligencia artificial. Recuerden que anteriormente cuando tenemos, les dije anteriormente que cuando tenemos inconsistencias a nivel longitudinal, muchas veces no vamos a intervenir de forma adecuada ni en el momento adecuado. Pero cuando tenemos esa consistencia, ahí es donde la inteligencia artificial nos aporta muchísimo, aportando, ¿verdad?, un gran valor a esa, ¿verdad?, esa consistencia en la documentación. También tenemos el cálculo automatizado de área. Esto nos ayuda, hay ya aplicaciones inteligentes que nos ayuda a hacer un cálculo automatizado del área, ¿verdad? Permite observar la evolución. Estos estudios comparativos, en estudios comparativos que se hicieron, ¿verdad? La medición digital ha demostrado menos variabilidad que la medición con regla, ¿verdad? Y con acetato. Además, algunas tecnologías permiten una estimación del volumen, ¿verdad? El volumen de la herida. Ahora bien, la precisión va a depender de la calidad de la imagen también, el ángulo que usted la toma y la iluminación. Así que son factores y variables que tienen que tomar siempre como criterio antes de tomar cualquier foto. Así que no es infalible, por eso
Es una mejora metodológica a lo que actualmente, ¿verdad? Tenemos. También tenemos clasificación automatizada de tejido. Hay modelos de deep learning entrenados con imágenes, ¿verdad? Etiquetadas por expertos que ya están etiquetadas por expertos, ¿verdad? Que las han analizado anteriormente y pueden clasificar el tejido en categorías como de granulación, efacelo, ¿verdad? Necrosis, como lo ven ¿verdad? Este es uno de los programas en el cual podemos ver que la diferencia en color significa un tipo de tejido. El amarillo tiene facelo, tejido de granulación no viable, el verde, tejido de granulación viable, el rojo, ¿verdad? Áreas con breakdown, con nuevos que vuelven a abrir, ¿verdad? Con violeta, ¿verdad? Este tipo de programa especial, pues nos ayuda, ¿verdad? A documentar más claramente los porcentajes de cantidad de tejido en la base de la herida. Recuerden que la base de nuestra herida siempre va a ser un 100%, que comenzamos que tiene un 100%, inicialmente cuando el paciente puede tener un 100% de tejido necrótico o de facelo amarillo adherido en la base de la herida, pero mientras ese tejido vaya evolucionando, eso va a medir, es una forma de yo cuantificar el progreso que las decisiones que estoy tomando con ese paciente son adecuada. ¿Ok? Así que aquí la inteligencia artificial no elimina el sesgo inicial, lo formaliza de forma matemática. ¿Ok? Modelos predictivos en heridas crónicas, ¿verdad? Aquí entramos a un terreno un poquito más sofisticado, ya que hay modelos multivariados, ¿verdad? Que combinan ciertas variables clínicas como tamaño inicial, duración, comorbilidades y evolución temprana para así estimar una probabilidad de cierre, ¿verdad? Estos modelos me ayudan a generar una probabilidad estadística, ¿verdad? No una certeza, un 100%, porque yo puedo estar avanzando con el paciente y ya yo tengo un pronóstico de que ese paciente en 6 semanas se va a curar, pero de momento a mitad de tratamiento, a las 3 semanas, ese paciente tuvo una recaída con otro tipo de condición o tuvo una descompensación en su, en su glucosa y tuvo una crisis diabética, ese paciente subieron a niveles de sobre 500, lo cual me va a detener completamente el proceso de sanación a nivel bioquímico y a nivel celular. Por lo tanto, ese progreso, ¿verdad? Que ya yo tenía predeterminado, no lo voy a tener. Por eso, son probabilidades estadísticas, no es una certeza total, ¿verdad? Y eso siempre cuando yo tiro más o menos una probabilidad estadística, por ejemplo, cuando una aseguradora, un plan médico, ¿verdad? En Estados Unidos, eh, eh, me preguntan, mira, este paciente en cuánto tiempo se va a sanar. Yo se lo dejo muy claramente que según los modelos que se dan, hay una probabilidad estadística que sea en este tiempo, pero le hago, ¿verdad? Siempre le pongo su notita que todo va a depender de los factores sistémicos del paciente, del compliance de ese paciente con usted dentro del tratamiento, porque esto es 50 y 50. Yo le puedo poner oro, puedo ser la experta más entrenada del mundo, pero si el paciente no coopera, no sigue dieta, no deja de pisar, no deja de liberar la presión, entre otros factores que afectan el proceso de sanación, pues de nada vale. Así que todo eso hay que dejarlo muy claro y colocar esto desde el comienzo en este tipo de sistemas y que lo añada en cada uno de nuestros informes ya de forma regular, me adelanta a mí muchísimo trabajo que no tengo que estar repitiendo, ¿verdad? Así que eso es una de las ayudas en la cual la inteligencia artificial pues nos ayuda muchísimo. Así que un avance interesante es el modelado basado en trayectoria, ¿verdad? En lugar de un análisis de una sola visita, este modelo, ¿verdad? Mayormente analiza la velocidad del cambio. Si la reducción del área es menor a la esperada, el sistema puede alertar antes de que esa herida se estanque. Por ejemplo, yo estimo inicialmente que esa herida, según las primeras intervenciones ¿verdad? Y esas primeras 3 visitas, ese paciente pues va a estar disminuyendo 0,3 centímetros por semana o cada 5 días o cada 7 días. Esa es ¿verdad? Mi trayectoria, lo que el modelo basado en esa trayectoria me está estimando, pero
eso es un modelo dinámico, porque eso me si de momento llega una semana en que esta semana se estancó y no disminuyó, y la semana que viene tampoco, las medidas siguen igual y todo sigue igual, pues ya el sistema pues yo no me voy a acordar de todos los pacientes, yo atiendo a un montón de pacientes diarios, yo no me voy a acordar del cuánto medía la semana pasada, de todo, ¿verdad? De ciertas características. Yo tengo muy buena, una memoria fotográfica, pero no es tanta. Así que el sistema va a decir, mira, te tengo una ventanita abierta, te abro una ventana diciendo, en 15 días no ha habido ningún progreso ni en profundidad, ni en largo por ancho, ni en la calidad del tejido, en la base de la herida, entre otras, ¿verdad? Signos sutiles que pueden estar presentes, pero que son invisibles ante el clínico, pero lo podemos determinar, ¿verdad? Con la ayuda de la inteligencia artificial. Así que son cosas, aquí es donde la inteligencia artificial puede aportar un verdadero valor clínico. Nos permite una intervención más temprana para evitar complicaciones en los pacientes, para que de esta manera no tengan, ¿verdad? No tengan complicaciones, evitar las amputaciones, entre otras, ¿verdad? Entre otras complicaciones. Hay también, ¿verdad? Hay detección de cambios, ¿verdad? Sugerentes en infección. Existen dispositivos como este que le estoy mostrando, que son sistemas, son software inteligente que ahora se le está incorporando la inteligencia artificial, que explora y hace un análisis cromático y de patrones visuales, específicamente este tiene que ver con luz. Tenemos uno que es a nivel de temperatura, y el otro sistema que ven abajo es con luz, para detectar cambios sugerentes a lo que es un proceso infeccioso en la herida, ¿verdad? Algunos sistemas integran fluorescencia, como les dije, bacteriana y un análisis espectral, pero no existe hoy, el día de hoy, un modelo validado como estándar en el diagnóstico autónomo de lo que es una infección de herida. Aún esa parte, el campo está en desarrollo. ¿Por qué? Porque esto no está sucediendo. Porque cada paciente es un ente totalmente. Y por ejemplo, yo puedo tener dos pacientes con la herida en el mismo lugar, ¿verdad? Y yo tengo un paciente que tiene una glucosa, el paciente número 1 tiene una glucosa de 185. Sostenida más o menos está entre 125 a 185. Más tengo, mi paciente número 2 mantiene su estándar de glucosa, está entre 250 a 300. Aunque yo le esté dando el mismo tratamiento, tengo un paciente con la úlcera en el mismo lugar, yo puedo tener signos clínicos bien sutiles que muchas veces, ¿verdad? A simple vista no los puedo determinar de que esa herida se está estancando en el proceso de sanación, porque la presencia de bacterias es el factor que lo está evitando. Así que esa parte es bien importante. Y por eso es que se va a hacer, y yo lo digo, se va a hacer bien difícil estandarizar el diagnóstico autónomo. Eso no va a ocurrir, porque cada paciente es un ente total. Eso nunca va a ocurrir. Entonces, tenemos guías, por ejemplo, tenemos unas guías para trabajar con las úlceras por presión. Tenemos guías estándares, ¿verdad? Gold standard o estándares de oro para manejar pacientes con úlceras del pie diabético. Pero como le digo, son guías. Eso va a variar según los factores sistémicos, locales, psicosociales, del paciente, you name it. O sea, un sinnúmero de factores que pueden evitar que esa herida, no importa que yo le esté dando el mejor tratamiento, no avance dentro de su proceso de cicatrización. Así que eso jamás te puede dar una idea, pero un diagnóstico autónomo ahí, que él vea la herida y te va a decir, tiene esto, eso no va a ocurrir. Tenemos muchas etiologías mixtas. Ahí es donde el clínico tiene que poner su granito de arena, que la inteligencia artificial jamás lo va a poder, ¿verdad?, hacer. Por ejemplo, sistemas como este, que son muy inteligentes, a mí me encantan, ¿verdad? Quisiéramos tener cada uno, ¿verdad? Como clínico, utiliza la luz fluorescente para la detección de bacterias. Sabemos que ¿verdad? Mediante eh, cada célula de la piel y las bacterias producen una fluorescencia, producen luz, aunque no crean, especialmente las bacterias tienen una fluorescencia roja, y cuando se le proyecta una luz violeta, pues entonces interacciona y podemos verla, ¿verdad? En vivo. La cantidad nos determina la cantidad de bacterias que puedan haber
¿verdad? Si está colonizada, si tiene una colonización crítica, si tengo una infección localizada o ya diseminada, ¿verdad? Puede darme esa idea. En eso es muy bueno para ayudarnos con nosotros como clínica cuando no tenemos la clínica suficiente para tomar ese tipo, ¿verdad? Y documentar ese tipo de hallazgo. El seguimiento longitudinal inteligente es importante, ¿verdad? Porque nos permite generar curvas de progresión. Esto va a transformar la evaluación de una impresión visual a una gráfica cuantificable que yo puedo medir. Cuando la pendiente de reducción disminuye, puede indicar una falta de respuesta adecuada ante el tratamiento. Algo estoy haciendo mal. Así que la inteligencia artificial puede actuar como un sistema de alerta temprano. Ok, aquí está pasando algo. Mira que desde las últimas 3 semanas nos pasó esto, que es algo que yo no puedo estar pendiente. Como ser humano que tengo un tope, mi cerebro llega hasta cierto momento, no puedo estar pendiente y voy a ver las gráficas, voy a ver eso, ¿verdad? Muchas veces es imposible. Ahí es donde la inteligencia artificial nos ayuda grandemente. La menos glamurosa, pero la más altamente relevante y la cual yo soy la más enfática, ¿verdad? En esto, es la documentación clínica automatizada. Esto nos ayuda mucho. La generación automática de métricas estandarizadas de documentación basada en los 9 parámetros básicos de documentación mínimo, ¿verdad? Reduce las discrepancias, reduce que el doctor me diga que es un tipo de herida y que me la describa en un lado de la pierna cuando de verdad está en otro, ¿verdad? Así que, y eso va a reducir las discrepancias, mejora el trazado del progreso de ese paciente y en un entorno regulatorio exigente, esto es sumamente, ¿verdad?, crucial para nuestros pacientes. Así que esa estandarización de reporte, esa reducción de esa variabilidad y esa mejora en la auditoría es súper importante. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una inteligencia artificial que se llama así Lucas AI, que tiene ya una plataforma de cuidado específica para cuidado de heridas, la cual yo he estado ayudando a integrar todos los, ¿verdad? Alimentándola para el uso. Se traduce en más de 8 idiomas, se puede poner en español, la puede poner en inglés, no importa el idioma. Y la ventaja para mí dentro de, ¿verdad? De lo que estamos trabajando con esta, con esta inteligencia artificial es que genera notas clínicas en base a una conversación que tengo con el paciente. No me está sustituyendo, quiero que sepan, me está dando la oportunidad de yo darle mayor calidad de manejo a ese paciente. Les voy a explicar por qué. Yo tengo un microfonito y yo voy hablando, estoy hablando con mi paciente inicialmente, le estoy haciendo ese historial, estoy haciendo mi examen físico y yo voy narrando, ok, dentro del examen físico, a nivel cardiovascular, esto, voy. Y el paciente también, todo lo que el paciente va hablando también lo graba. Por ejemplo, el paciente puede decir, es que me salió una llaguita en la parte anterior aquí del pie. Pues ya ese concepto ¿verdad? Coloquial, pueblerino que el paciente lo indica, él lo va a transformar en una nota clínica, va a decir, paciente presenta una lesión en el aspecto anterior de la pierna derecha. Y lo que el paciente me dijo fue lo otro. Así que yo puedo hablar más con el paciente, yo puedo hacerle un buen examen clínico, yo puedo hacerme un examen físico. Muchas veces actualmente nos pasamos detrás de la computadora y muchos de los médicos, esa es la queja más grande, y con los especialistas que tienen que estar detrás de la computadora al final de cada caso, a veces tienen que invertir después de su turno 2 horas adicionales en documentación nada más. De esta manera, no, ya cuando yo termino de evaluar a mi paciente, le coloqué el tratamiento, yo voy hablando con el paciente, le voy a colocar una terapia de presión negativa, la combiné con esto, yo voy hablando. De esa manera, ya cuando ya yo terminé, le puse el último pedazo de tape al paciente, ya esa nota está completa, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Y me la presenta de esta manera, siempre me va a dar la opción de que yo pueda nuevamente, ya no la va a cerrar hasta el final, yo la tengo que verificar, recuerde que la responsabilidad no se transfiere, es mía como clínico. Yo voy a chequear que lo que ella me puede marcar dentro de la, ¿verdad? Esto está confuso, verifícalo. Esto puedo, inclusive tiene en cada área,
del summary, del historial, de todo, yo puedo abrir el micrófono nuevamente y decir, Lucas, en el paciente tal que atendimos en la parte de historial, se me olvidó y me acordé ahora que pasó esto. Y él lo va a integrar automáticamente en el sistema. ¿Usted sabe cuántas horas de calidad de servicio me brinda, me deja a mí para yo dedicársela al paciente y no a una computadora? Y de esa manera podemos mejorar la calidad de vida y la calidad de servicio que estamos ofreciendo, porque muchas veces entre la documentación y la cantidad de pacientes que tenemos, no tenemos el tiempo para manejarlo. Así que es fundamental dejar súper claro lo que es lo que la inteligencia artificial no hace. Así que la inteligencia artificial no prescribe antibióticos. Te puede dar ciertas recomendaciones según el cultivo. No decide que va a iniciar una terapia de presión negativa, por ejemplo. Eso le corresponde al clínico. Por eso es que el clínico jamás será sustituido, pero es un clínico bien educado. No es cualquiera. Y ahí es donde mucha gente falla. Están sustituyendo el conocimiento adecuado, el conocimiento real con, con el uso de la inteligencia artificial y no están grabando aquí. Así que esa parte es súper importante. Así que el componente educación ahora es aún más importante. ¿Ok? Así que la inteligencia artificial no va a sustituir una evaluación vascular, ni un Doppler, ni un ABI. No va a reemplazar ese examen físico. La inteligencia artificial no trabaja si usted no tiene la interacción con el paciente, ¿verdad? Es un soporte. La responsabilidad clínica permanece en el ser humano. Así que eso es un punto súper importante que nunca se lo quiten de la cabeza y que la educación ahora más que nunca es importante. Una educación de avanzada y por sobre todo basada en evidencia científica, no como muchas cositas que tenemos por ahí que no son, ¿verdad?, las adecuadas. Así que podemos clasificar el nivel actual, ¿verdad?, en que actualmente tenemos medición digital consolidada, tenemos clasificación, tenemos sistemas que nos clasifican el tejido y nos da una validación moderada y también tenemos un nivel 3 en el cual tenemos una predicción avanzada del desarrollo de lo que pueda ocurrir. O sea, así que estamos en una fase de evolución, no de autonomía, sino de evolución dentro de lo que son las inteligencias artificiales. Y esa es una de mis críticas más grandes. Tengo un software para documentar, tengo un software para medir, tengo un software para esto, para clasificar el tejido. No, yo quiero todo eso en una sola. Y eso es lo que estamos, ¿verdad? Actualmente con un proyecto trabajando, importante, ¿verdad? Trabajando en esto. Así que esperamos tener algo para Latinoamérica antes de que finalice el año. Así que, ¿puede la inteligencia artificial predecir el proceso de cicatrización? Mayormente, cuando preguntamos si la inteligencia puede predecir o no la cicatrización, debemos reformular la pregunta, mayormente en términos científicos. La inteligencia artificial no predice como si fuera un oráculo, ¿verdad? No anticipa el futuro con certeza. Lo que puede hacer es cuando está bien entrenada con información adecuada basada en evidencia y validada, es estimar, ¿verdad?, ciertas probabilidades dentro de lo que son el horizonte temporal específico de esa herida. La pregunta correcta no es, ¿va a cerrar la herida? La pregunta correcta es, ¿cuál es la probabilidad estadística de que esa herida cierre en las próximas 12 semanas? Ahí yo se la doy, ¿verdad? Y eso se lo hago, pasa mucho con las aseguradoras que me vienen, no, yo quiero, estímame más o menos en cuánto tiempo va a cerrar la herida. ¿Va a cerrar? No va a cerrar. No. Existe, hay una probabilidad estadística según el comportamiento de esa herida en las primeras 3 curaciones, una probabilidad estadística de que esa herida cierre en un periodo de 12 semanas bajo condiciones actuales y un tratamiento avanzado. Eso sí lo puede hacer la inteligencia artificial, pero el fundamento es mío como clínica, ¿ok? Así que, ¿por qué la medicina basada en probabilidades no es lo mismo que lo que es determinismo? Es importante, la predicción clínica siempre ha sido a nivel de probabilidades. La inteligencia artificial simplemente, ¿qué es lo que hace? Intenta mejorar esa probabilidad, ¿ok? Pero siempre hemos trabajado con probabilidad. Dentro de los predictores clínicos clásicos, ¿verdad? Antes de la inteligencia artificial ya teníamos predictores, ¿verdad?, robustos. Uno de los más conocidos
¿verdad? Es la reducción porcentual de lo que es el área en las primeras 4 semanas, ¿verdad? Decíamos, antes había esa fórmula, existía una fórmula que decía que si esa herida ha sanado, ha reducido tanto porcentaje de tamaño en las primeras 4 semanas, pues podemos predecir que en 12 semanas cierre, cierre tanto, ¿verdad? Así que sabemos que una reducción significativa temprana mayormente se asocia con una probabilidad de cierre de aproximadamente 12 semanas. Esto no lo descubrió la inteligencia artificial, esto ya lo habíamos descubierto nosotros desde hace mucho tiempo con las investigaciones clínicas, ¿verdad? Lo descubrió la investigación clínica tradicional, ¿verdad? La inteligencia artificial no reemplaza este conocimiento, lo integra, ¿qué hace? Lo amplifica, las otras variables, haciéndola más viable, ¿verdad? Es importante reconocer que la base sigue siendo clínica, de ese clínico. Esa responsabilidad suya nadie se la va a quitar, ¿verdad? Y no, usted no se puede recostar en eso nada más. Y por eso es importante que usted conozca. Entonces, ¿qué aporta realmente la inteligencia artificial, verdad? Esa capacidad de integrar esos múltiples variables de forma simultánea, como lo es el tamaño de la herida, la duración, las comorbilidades, ese control glicémico, ese estado vascular, ¿verdad? Ese tipo de tejido, la velocidad de reducción, ¿verdad? Y más importante aún, las interacciones no lineales que existen entre esas variables y que nosotros como clínicos se nos hace difícil llevar, ¿verdad? El cerebro humano puede reconocer ciertos patrones, pero no se les hace muy fácil calcular matemáticamente interacciones complejas de más de 20 variables al mismo tiempo. Ahí es donde este modelo multivariado puede aportar gran valor en lo que es el cuidado de las heridas. Pero muy importante, ¿verdad? Mucha atención, el modelo es solo tan bueno como la data con la que usted lo alimente o con la data con la que usted lo entrene. Si usted está usando un libro y usted le bajó a su inteligencia artificial un libro de 1996, le quiero decir, aunque sea el mejor libro que usted se haya leído, ya eso no está al día. Inclusive, yo no uso productos que yo usaba hace 5 años atrás. Esto es un campo que varía año a año y que hay que mantenerlo más que nunca leyendo, estudiando y leyendo estudios nuevos, cuáles son las nuevas guías, cómo puedo mejorar la calidad de mis pacientes. Así que todo va a depender, el modelo va a ser tan bueno como usted lo eduque o lo entrene. Y para eso usted tiene que estar entrenado. Si no está entrenado adecuadamente, basado en evidencia, no lo va a poder reaccionar y va a tener, va a decir, que no sirve la inteligencia artificial. No, usted no lo entrenó como debió hacer, porque no tiene el conocimiento vasto clínico para hacerlo. ¿Ok? Así que uno de los desarrollos más interesantes dentro del modelo basado en trayectoria no se basa solo en evaluar el estado actual de esa herida, se trata en analizar, ¿verdad? Esas dependientes de cambio. Si la herida reduce un 10% en la primera semana, un 8% en la segunda semana, un 2% en la tercera semana, pues entonces ese modelo puede detectar y decirme que hay una desaceleración antes de que sea clínicamente que se estanque esa herida, lo que me permite hacer cambios adecuados e intervenir de forma clara y modificar tratamientos antes de que, ¿verdad? De que consecuencias más abruptas pues pasen. Así que la trayectoria es más poderosa que la fotografía aislada y que los software modificados para medir los bordes, todo eso ayuda. Pero la trayectoria y el porcentaje de progreso entre cada una de las visitas es una de las herramientas más poderosas que tiene un clínico dentro del manejo, ¿verdad? De las heridas. Y esto es pura matemática y a veces nosotros no tenemos el tiempo para bregar con ella. Así que aquí es donde la inteligencia artificial nos ayuda, nos facilita. Al facilitarnos todo eso, nos da la oportunidad de mejor interacción con el paciente, de entrevistarlo mejor, de educarlo mejor, de darme un tiempo para educarlo, que anteriormente no lo tenía porque tenía que estar escribiendo, ¿verdad? Así que cuando evaluamos este modelo predictivo, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Ver, no es perfecto. Hay modelos que tienen un 85% de sensibilidad, otros que tienen un 78%, otros que tienen un 82% de especificidad, ¿verdad? Así que importante hacer esta, ¿verdad? La precisión y la exactitud
es lo que nos genera el modelo y es lo que esta precisión estadística no elimina, ¿verdad? Como les dije anteriormente, ese riesgo clínico que ese profesional educado en manejo avanzado de heridas tiene que tener. Así que la mayoría de los modelos actuales, ¿verdad? Comparten limitaciones como muestras pequeñas, estudios retrospectivos, ¿verdad? Yo me paso siempre buscando nuevos estudios, nueva información. No se dan en poblaciones homogéneas, hay falta de validación, ¿verdad? De externa multicéntrica. Un modelo funciona en un corte específico, pero puede perder precisión en otro tipo de población. La mayoría de estudios están hechos, hay muchos, por eso es que Latinoamérica tiene que comenzar a, a documentar, tiene que publicar. ¿Por qué? Porque muchos de estos modelos y de estos algoritmos de tratamiento están hechos en pacientes de Europa que no llevan la dieta que llevamos los latinos, que no se comportan socialmente, ¿verdad? Como los latinos, que no tienen el mismo compliance que tiene el latino, que trabajan de una manera totalmente diferente y por lo tanto esos modelos, aunque sigamos unas guías, ¿verdad? Que nos aportan a nivel internacional, pero cuando las aplicamos en los pacientes latinos no encajan de la misma manera. Por eso es que nosotros mediante Comley, una de nuestras principales metas durante este año es comenzar con una documentación, una publicación de guías que sean adaptadas y aplicadas a la población latina. Y para eso yo los necesito a todos ustedes. Por eso no lo puedo hacer yo sola. Así que yo necesito que ustedes se integren en estos comités de investigación, que ayuden a recopilar data para de esta manera poder, ¿verdad? Validar todas estas características específicas y aplicarlas en nuestra población latina, que es muy diferente al gringo, es muy diferente al europeo, al italiano, al alemán, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Pueden tener cosas en común, pero el latino se diferencia en muchísimo y por eso no, la respuesta ante los tratamientos no sirve no sucede de la misma manera versus cuando, ¿verdad? Se da el mismo tipo de tratamiento en otras poblaciones. Así que por eso es que no va a existir jamás un protocolo específico o un programa de IA que te diga que vea una herida y te diga el tratamiento es este. No, porque la generalización es un verdadero dolor de cabeza dentro de un modelo. Así que aquí hay muchos factores, desde social, sistémico, entre otros, que van a individualizar cada paciente. Por lo tanto, al generalizar tratamientos y protocolos, eso no debe existir, no debería existir jamás en el cuidado avanzado de herida. Pueden haber guías, pero no protocolos absolutos y específicos. Así que importante, si un modelo predice un 70% de probabilidad de cierre, esto no significa que debamos relajarnos, echarnos para atrás. Ah, pues yo soy el cheche de la llanura y yo estoy haciéndolo bien. No, esto significa que aunque existe un 30% de riesgo de que no cierre, así que yo tengo que trabajar para que ese 30% baje. Así que la predicción debe integrarse con otros sistemas como lo es evaluación vascular, control metabólico, carga mecánica, estado nutricional, adherencia. La inteligencia artificial nunca va a desplazar esa evaluación integral que usted como clínico hace a su paciente. Importante que la inteligencia artificial puede mejorar lo que es la estratificación de riesgo, puede detectar esos patrones, puede observar trayectorias, puede no garantizar resultados individuales, ¿verdad? Va a ser siempre una herramienta predictiva, ¿verdad? De probabilidad. Y como toda herramienta de probabilidad en medicina requiere interpretación crítica. Y entonces, la pregunta no es si puede predecir, la pregunta es cómo utilizamos esa predicción nosotros de forma responsable. ¿Ok? No es lo que ella me puede predecir todo lo que sea, pero cómo yo como clínico voy a utilizar esa predicción de forma responsable a favor de lo que quiero con el paciente. Así que siempre el clínico va a estar ahí. Entonces, ¿cómo vamos a integrar la clínica
a la clínica en el manejo avanzado de heridas la inteligencia artificial, ¿verdad? Importante, no va a reemplazar, como le he dicho anteriormente, el marco clínico, se integra dentro de un marco clínico absoluto. La secuencia correcta es esa evaluación clínica integral, que eso nada más lo hace el clínico, la inteligencia artificial no la va a hacer. Un análisis de algoritmos, reinterpretación clínica, ¿verdad? Decisión terapéutica de índole humano, ¿verdad? Eso es importante, esa decisión terapéutica, porque la inteligencia artificial no te va a decir, vas a ponerle una presión negativa hoy, se la vas a poner a 125, bajando a 60, modulada. No, ese criterio le corresponde y siempre lo va a decidir el clínico. O sea, ni aquí, ni a 10, ni a 20 años, ¿ok? Así que nunca es al revés. Inclusive, dentro de la inteligencia artificial y el marco de TAN, que todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Muchos de ustedes, la IA puede cuantificar, me puede ayudar como un soporte de cuantificación de tejido, puede observar esas proporciones, pero muy importante, no huele la herida. Así que la parte de olor, de palpar la temperatura, la IA no lo puede hacer. De evaluar el dolor, la IA no lo puede hacer. Lo va a hacer usted como clínico. Así que no examina la perfusión distal, no le hace un capillary refill para ver el reflejo capilar. Eso no lo hace la IA, lo hace usted como clínico. Para darle esa data a la IA para que le ayude dentro del diagnóstico. Pero la IA amplifica ese componente visual y ese componente cuantitativo que el clínico siempre es importante, es el último y es el que decide, es el que mantiene esa interpretación fisiopatológica de lo que está trabajando, ¿verdad? Con su herida. Esa parte es súper importante. La IA, por ejemplo, para dar un ejemplo, la IA con presión negativa, ¿verdad? La IA con la utilización y nuevos devices, ¿verdad? Que están saliendo al mercado con que se le está añadiendo inteligencia artificial, nos va a ayudar a monitorear con mayor velocidad la reducción de la herida, puede identificar una desaceleración dentro del proceso, puede comparar cohortes, puede no decidir eh, eh, complicaciones, ¿verdad? Puede comprobar complicaciones dentro del tratamiento, pero no decide que se le va a colocar la presión negativa. No decide el tipo de apósito avanzado con el cual usted va a combinar esa presión negativa. No decide cuándo la tengo que suspender. Ella no va a decidir a cuánto yo la voy a graduar, si la voy a poner continua, si la voy a poner modulada. Ese criterio es mío como clínico y por sobre todo basado en evidencia, ¿verdad? No es un monitoreo cuantitativo, no es, la IA no hace la prescripción, ¿ok? Así que esa parte es importante. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí yo tengo un ejemplo de un paciente en el cual utilizamos terapia de presión negativa, ¿verdad? En combinación, una terapia de presión negativa inteligente, en combinación con espectroscopía infrarroja. Aquí estoy integrando ciertas evaluaciones con aplicaciones inteligentes, en la cual aquí estoy comprobando en la primera visita cómo está esa espectroscopía infrarroja cercana que me dice en vivo cómo está la saturación de oxígeno en las primeras 3 capas de la piel. Lo que me va a ayudar, si yo la mido en cada visita, me va a dar una forma cuantitativa para yo poder evaluar el progreso de ese paciente, ¿verdad? Y cómo lo voy a ir combinando, ¿verdad? Aquí tengo ese paciente y cómo por cada visita, en la segunda visita, cuando yo combino adecuadamente, basado en evidencia, todas estas herramientas, ¿qué pasa? Este es un paciente que bajo tratamiento estándar se hubiera tardado más de 3 meses y aquí en 7 visitas se produce un cierre total con solamente 7 visitas, ¿ok? Es usarla a tu favor. Un punto, ¿verdad? De los últimos que voy a estar integrando aquí es la parte de ética, regulación y responsabilidad profesional, ¿verdad? Que ya más ahorita hablé un poquito sobre eso, pero ahora voy a ser más enfática. Existe una creencia peligrosa, ¿verdad? De que piensa que los algoritmos son neutrales y la inteligencia artificial no es neutral. Es un modo que aprende de datos históricos con información depende a la que usted le brinde. Si estos datos tienen sesgo, el modelo que usted va a estar utilizando lo va a tener y los va a reproducir. Así que si la data que usted va, ¿verdad? Tiene
está compuesto mayormente, por ejemplo, pasa mucho, por eso es que necesitamos más investigación en Latinoamérica. Por ejemplo, actualmente la mayoría de las datas basadas en evidencia que yo puedo alimentar mi inteligencia artificial no son con modelos en pacientes latinos, son con modelos en pacientes europeos, estadounidenses, canadienses, alemanes, en los cuales han hecho este tipo de investigación, por supuesto, basada en evidencia, pero como sabemos, el paciente latino no se comporta de la misma manera. Así que ese sesgo, ese margen de error con el paciente latino, yo lo voy a tener y lo tengo que tomar en consideración y no dar por sentado todo lo que me va a brindar, ¿verdad? El programa. Él lo va a hacer según para lo que fue entrenado. Y si con la data con la que tú la entrenaste es toda de Europa o es toda de España, porque pasa, ustedes tienen, ¿verdad? En Latinoamérica uno de los problemas, ¿verdad? Es con el idioma, entonces la mayoría de la documentación la traen de España. Y el paciente español, paciente europeo se comporta súper mega diferente al paciente latino. En España el índice de obesidad es mínimo, es bien, y de complicaciones en pacientes diabéticos es mucho menor versus comparado con el latino. Así que por eso es importante tener en mente siempre con qué población yo estoy alimentando la data de mi inteligencia artificial. ¿Ok? Esa parte es súper importante y nunca se toma en consideración porque voy a tener sesgo, voy a tener áreas de deficiencia. ¿Ok? Así que en contexto clínico podemos identificar varios tipos de sesgos relevantes. El sesgo de muestra, ¿verdad? El sesgo de medición, el sesgo de confirmación, el de exclusión, ¿verdad? Y por eso la validación externa y la diversidad poblacional son indispensables en este tipo. Por eso muchos estudios que se hacen en Europa, que se hacen en Estados Unidos, que se hacen en Canadá, les gusta validarlo en Latinoamérica. ¿Para qué? Por esto mismo, para que no ocurra esta diferencia, ¿verdad? En sesgo, para poder adaptar un poquito más los gold standard, ¿verdad? Los estándares de oro en el manejo de las diferentes etiologías que tienen que ver con las heridas. Así que dentro de los marcos regulatorios, las agencias regulatorias clasifican a muchas de las herramientas, hasta ahora el 100%, como un medical device. Así que siempre va a haber una evaluación de riesgo, una validación clínica por un clínico, una documentación de desempeño, un monitoreo post-comercialización. Pero algo es importante, la mayoría de estas herramientas actuales en heridas están aprobadas por parte, ¿verdad? Como un soporte de medición o análisis, pero no como sistemas autónomos de decisión terapéutica. Eso le corresponde la responsabilidad al clínico. Estamos en una fase de apoyo clínico, no de autonomía algorítmica, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el manejo de este tipo, ¿verdad? De pacientes. Así que una pregunta incómoda, pero muy necesaria es si el algoritmo sugiere un riesgo bajo y un paciente evoluciona mal, ¿quién va a responder? ¿La IA o va a responder usted? La respuesta es que usted como profesional de la salud va a responder porque la IA no absorbe responsabilidad y eso desde que se creó legalmente ¿verdad? Se ha hecho desde el día uno de esa manera. Exige una mayor compresión crítica y la delegación ciega a un algoritmo no es defensa legal en una corte. ¿Ok? Así que eso es un punto súper importante. Ahora más que nunca, yo creo, aunque esto nos facilita, pero nos obliga a estudiar más, a estudiar tratamientos basados en evidencia, a ser más clínicos, porque la misma IA te va a decir, pero espérate, tú le estás mandando esto y esto no está basado en evidencia, pero puede ser esto, esto y esto, pero tú tienes que escoger y tú le estás mandando una cosa totalmente diferente. Así que legalmente la delegación ciega, ¿verdad? No, no, en la corte no va a culpar a la IA, la defensa legal es completamente suya. Así que el uso de la inteligencia artificial en las heridas debe analizarse bajo los principios clásicos de bioética, ¿verdad? Que sabemos de beneficencia, que es actuar en beneficio de ese paciente, no maleficencia, que es el primero no hacer daño, ¿verdad? Justicia, esa distribución equitativa de los recursos y autonomía, ¿verdad? Que es el respeto a las decisiones de ese paciente. Entonces, ¿existen riesgos de daño por errores algorítmicos? Sí,
¿verdad? Pues, se pueden generar inquietudes si el modelo no representa adecuadamente ciertos grupos étnicos, ¿verdad? No es autónomo totalmente. Así que todo va a estar, la tecnología no está para formar nuestro marco teórico, ¿verdad? Está dentro de él, nos va a facilitar, pero nosotros tenemos esa decisión clínica y tenemos que estar bien educados para eso. Así que riesgo de automatización y bias, existe un fenómeno conocido como automatización o bias, ¿verdad? Que cuando una recomendación proviene de un sistema computacional, los humanos tienden a confiar un poquito más allá, incluso contradice evidencias clínicas. En heridas, esto puede ser súper mega peligroso. En otras, eh, en otras especialidades puede pasar, pero en heridas no. Una evaluación vascular alterada no puede ser ignorada porque el modelo predice bajo riesgo, sino que yo tengo un problema vascular alterado, yo puedo tener un riesgo alto de amputación. Así que la tecnología debe apoyar ese juicio, no adormecerlo, ¿verdad? Así que no podemos depender completamente de él. Esa parte es súper importante. ¿Cuáles son los niveles actuales de seguridad? Hoy en día, la guía en heridas es respectivamente segura cuando se usa como herramienta de medición y soporte, pero los modelos predictivos avanzados requieren mucha más validación continua. No estamos en la era de las decisiones autónomas, actualmente no. Estamos en la era de apoyo cuantitativo supervisado clínicamente. Así que, ¿cuál es el futuro y el liderazgo para terminar en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en las heridas? Dentro de las tendencias actuales tenemos, ¿verdad? Los modelos multimodales, la integración de imágenes y variables clínicas, todo lo que yo digo, todo en un solo software, ¿verdad? El que se mantenga un aprendizaje continuo mínimo semanal de esa IA, ¿verdad? La precisión aumenta cuando combinamos todas estas dimensiones en una sola, ¿ok? Así que los modelos multimodales, ¿verdad? Tanto las imágenes que estén unidos, ¿verdad? Tanto las imágenes, los datos temporales como la edad, control glicémico, el índice tobillo-brazo, la duración de la herida, ¿verdad? Todo eso es súper importante. Importante, una línea emergente dentro del análisis de biomarcadores digitales son los cambios a nivel microtexturales, ¿verdad? Como ese análisis de espectroscopía infrarroja cercana, como este tipo de sistema en el cual me pueden medir en vivo la cantidad de oxigenación que tiene ese paciente y compararlo con las anteriores para ver si la alternativa de tratamiento que yo le estoy colocando a ese paciente es adecuada. Yo les puedo traer un ejemplo. Esto es parte de un estudio que se publicó a nivel internacional para diciembre del año este que pasó, en el cual, ¿verdad? Aquí podemos ver la visita número 1, cómo están esas espectroscopias, inclusive podemos ver que tenemos un 4% de oxigenación en la base herida, por eso falló dentro del proceso de cicatrización, ¿verdad? En un seno, en el otro, y podemos ver cómo ese progreso de un 4% en una segunda visita a solamente 72 horas de la primera aplicación, ya yo tengo de un 4% a un 78%. Quiere decir que la combinación utilizada, yo puedo cuantificar el progreso de forma adecuada basada en evidencia que de un 4% que tuve de oxigenación inicialmente cuando la vi, ahora después de una intervención adecuada, ¿verdad? Con una biomodulación adecuada de la herida, yo tengo un 78% en solamente 72 horas. Y así mismo lo podemos, ¿verdad? Hacer con cada una de las visitas. Por ejemplo, en este caso se hizo en 11 visitas, se hizo un cierre total cuando una herida como esa se tardaría muchísimo, ¿verdad? Más tiempo, ¿ok? Así que esto, inclusive, este tipo de intervención representó entre un 50 a un 60% del tiempo de sanación normal y lo que disminuyó entre 25 y 30 intervenciones de curación cuando utilizamos este tipo de combinaciones basadas en evidencia, basadas en esos cambios bioquímicos, físicos y celulares que se encuentran en cada una de las fases de cicatrización para biomodular más rápido a la próxima. Cuando basamos nuestra terapia en evidencia, podemos lograr cambios tan significativos como este y por sobre todo publicables.
Así que necesitamos, hay una necesidad de validación multicéntrica y más en Latinoamérica. El mayor desafío actual es la falta de validación, ¿verdad? Externa robusta. Así que necesitamos estudios multicéntricos con poblaciones diversas, representaciones reales con Latinoamérica. Y sin eso los modelos seguirán siendo locales y van a seguir fallando. Por ejemplo, estamos trabajando, yo, ¿verdad? Como Latina estoy trabajando. Estos fueron 3 de los últimos estudios que estuvimos publicando en diferentes journals a nivel mundial, especialmente el que ven a su extrema derecha, que fue uno de presión negativa, el del caso que les acabo de enseñar, en el cual se pudo trabajar con población latina, Estados Unidos y Canadá. Así que da una representación bastante robusta y evitamos y disminuimos ese sesgo que podría ocurrir cuando solamente se atienden ciertas otras poblaciones y muy orgullosamente tengo que decir que estos estudios están todos liderados por latinos como esta servidora y otros más que son de Ecuador, de otras partes de Latinoamérica que estuvieron envueltos en este tipo de investigación y esto es lo que necesitamos seguir produciendo, ¿verdad? Y que Latinoamérica produzca, porque Latinoamérica tiene el potencial, tiene la gente. Somos medio vaguitos a veces para esto. Así que el rol estratégico de Latinoamérica, alta prevalencia de heridas crónicas, oportunidad de investigación a nivel regional, adaptación tecnológica local, ¿verdad? Y producción de evidencia propia y publicable para así poder adaptar otros modelos a nivel internacional. Retos y oportunidades regionales importantes. Sabemos que hay una desigualdad, a pesar de que de los avances persisten importantes desafíos ¿verdad? En lo que es Latinoamérica. Esa desigualdad en el acceso a terapias avanzadas, la falta de regulación, específicamente del rol de la enfermera de la enfermería especializada y limita la cobertura de la formación académica en este tipo ¿verdad? De expertos. No obstante, estos retos representan lo que es oportunidades para innovar, ¿verdad? La integración de la inteligencia artificial, la expansión de la teleenfermería, de la creación de redes interinstitucionales entre universidades, son caminos concretos que nosotros, ¿verdad? Dentro de Comley, dentro de Puerto Rico Healing Society, tenemos bien en mente, de forma tal de que sabemos que Latinoamérica cuenta con el talento, cuenta con la ciencia y por sobre todo cuenta con el liderazgo. Solo falta unir esos esfuerzos para fortalecer una red continental de lo que es la educación y la investigación en heridas, ¿verdad? Estomas e incontinencia. Un futuro realista en los próximos años, ¿qué es lo que veremos? Mejoras en la segmentación, modelos de longitudinales mucho más robustos, mayor regulación específica, integración estructurada con práctica clínica, ¿verdad? La inteligencia artificial no redefine la herida, redefine cómo vamos a analizar los datos que la rodean. Y el clínico que entienda esta transición será el líder del cuidado avanzado en manejo de heridas. ¿Okay? Esa última oración es una de las más importantes. Así que Latinoamérica se consolida como una región de innovación, se consolida con tanto innovación, evidencia, liderazgo, el cuidado avanzado de heridas, ¿verdad? Tenemos buenas prácticas, se hacen encuentros entre ciencia, tecnología, ¿verdad? La empatía. Latinoamérica se consolida como una región de innovación, de evidencia y de liderazgo, ¿verdad? Para concluir, ¿verdad? Deseo dejarle este mensaje que hoy no discutimos si la inteligencia artificial puede manejar las heridas. Discutimos cómo nosotros, como clínicos, decidimos manejar la inteligencia artificial. Porque el liderazgo no lo define la tecnología, lo define quién la va a utilizar con responsabilidad. Y esto es, ¿verdad? Algo un lema que ¿verdad? Trabajando con todo esto lo pude sacar. Así que está a disposición de ustedes. Ahí está mi información. Espero que les haya gustado y preguntas, dudas, este es el momento para que no se me duerma. Ya estamos de regreso, doctora. Ay, muchas felicidades. Excelente tema. Nos abrió un panorama así grandísimo de lo que es la inteligencia artificial. ¿Y cómo la vamos a usar a nuestro favor? Sí, como bien dijo usted,
Es una herramienta de apoyo cuantitativo, pero que jamás sustituirá al ser humano y que no tiene la certeza absoluta, pero también con el conocimiento, con la actualización constante, podemos hacer buen uso de ella. Están pidiendo, voy a compartirlo, ¿verdad? Que están pidiendo la información. Eh, Déjame ver. Ay, perdón. Esto, no, ok. Ahí. Ahí está mi información. En confianza, pues me pueden consultar por WhatsApp, me pueden llamar, me pueden escribir con mucho gusto. Siempre trato, todo lo contesto y las muchachas lo saben desde la asociación. Siempre les contesto a la hora que sea, así sea a las 2 3 de la mañana, pero siempre estoy ahí disponible para contestarles y para ayudarlos en cualquier duda que tengan con el manejo de estos pacientes con inteligencia artificial, que cómo entrenar a su inteligencia artificial, nuevos programas, entre otras cosas. E investigación, los que quieren participar activamente dentro de Comley para investigación, es importante que dentro de la sociedad estimen que, ¿verdad? Que le quieran trabajar en investigación y puedan trabajar dentro de nuestro equipo de trabajo, así, cositas como esas son importantes. Sí, en realidad la doctora siempre está muy dispuesta y abierta a cualquier duda que tengan. Y pues bueno, nos vamos a la sesión de preguntas. Hay algunos comentarios, algunas preguntas. Muchas felicitaciones. Y una de las preguntas que tenemos aquí es de, bueno, Miriam Beltrán. Y muchas gracias por compartir. Excelente tema. Está increíble. Alejandra Rodríguez dice, felicidades, información muy concreta y excelente exposición. Otra pregunta, más qué opinión tiene respecto al riesgo que los pacientes o personas no son profesionales de la salud al usar este tipo de herramientas? Como dije anteriormente, nuestra inteligencia artificial, ¿verdad? Se va a comportar según yo como clínica soy. Si yo soy una buena clínica, baso mis tratamientos en evidencia científica, me mantengo educándome todo el tiempo, reduzco ese sesgo, esas son las cosas que hace un clínico adecuadamente entrenado en manejo avanzado. Si usted no estudia lo suficiente, no sabe dónde buscar la información, no lee, no va a poder educar a su inteligencia artificial. No espere que ella lo haga todo. Usted tiene que saberlo. Ella le va a facilitar los procesos, ¿verdad? Nos va a dar más tiempo para nosotros trabajar con nuestros pacientes, que es lo que actualmente carecemos muchos de nosotros. Y esto pues nos facilita muchísimo. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que, si nosotros no estudiamos, no vamos a esperar que entre por osmosis, ¿verdad? Que toquemos la computadora y ese conocimiento entra a nosotros. Tenemos que estudiarlo y con ese conocimiento adecuado entrenamos a nuestra inteligencia artificial. Ok, otra pregunta de Mayra Costa. ¿Qué pasa si una herida está roja y con hematoma? Bueno, de eso, cuando se haga cuando se haga el estudio, ¿verdad? De la base de la herida, depende de la etiología, si está roja, tiene un hematoma, si fue por trauma, paciente está en anticoagulante, no, esto hay que hacer un historial completo, con solamente esos dos hallazgos yo no puedo llegar a un diagnóstico completo. Importante, yo tengo que saber si ese paciente está en anticoagulantes o no. ¿Por qué? Porque si el paciente está en anticoagulantes, va a fallar dentro de la primera fase de hemostasia, que dentro del proceso de cicatrización. Ese es el primer factor. Si ese paciente es diabético, qué otras comorbilidades el paciente tiene, entre otras cosas. Todo va. Recuerden que no es una úlcera que se ve así es un todo con una herida. Y ese todo es que muchas veces no le ponemos énfasis y es igual o más importante que el resto de la herida. Ok. Otro comentario, bueno, excelente presentación. La escuchamos, pero hace falta utilizar la herramienta en especial para notas clínicas. Le encantó esa parte de su sesión. Saludos desde Baja California. Felicidades, información muy concreta y excelente exposición.
¿Qué A opinión? los que le interese la inteligencia artificial de la que hablé, que es la de Lucas, se pueden comunicar conmigo, tienen mi información y yo les puedo dar más información sobre la aplicación, cómo trabaja, en qué países ya están, porque hay varios países ya en Latinoamérica que ya está y cómo la pueden conseguir. La doctora Estela Valdés Godina, excelente tema. Siempre es importante conocer las herramientas de apoyo para el trabajo que desarrollamos. También es importante que las personas que usan la inteligencia artificial sepan utilizarla, pero también tengan conocimiento del tema y sean Es- capaces de discernir si lo que arroja la inteligencia es confiable y útil para el paciente que se está tratando. Ujú. Si usted no lo conoce, no lo va a poder identificar si lo está haciendo bien o mal. Así que usted tiene que estar primeramente, usted edúquese primero y después educamos a la inteligencia Mm. artificial para que nos va a estar ayudando. Pero usted tiene que estar bien educado en esto. Rosa Maribel Cuevas, es muy bueno saber que podemos tener como apoyo a la tecnología, siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad es del prestador de salud. Gracias por un excelente tema. Gracias. Saber utilizar al máximo la inteligencia artificial sin perder la comunicación efectiva, calidez, calidad y criterio de ponencia, doctora. Gracias. Muchas felicitaciones, excelente presentación. Fue muy claro y excelente explicación, información muy clara y concisa. Aquí hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones para trabajar en conjunto con las heridas crónicas? Las que yo mencioné, tenemos las que cuantifican ¿verdad? El tejido de la base de la herida, tenemos otras que nos ayudan en la medición, en la estimación del volumen de la herida, hay otras que nos ayudan con la documentación, como la que mencioné de Lucas AI, entre otras que están disponibles. Por eso, si tienen alguna duda con cuál es la que necesitan trabajar, pues con confianza me pueden escribir y yo les puedo contestar, pero más o menos yo se las resumí cada una de ellas y cómo es que trabaja cada una. ¿Cuál es el futuro y en lo que yo quiero y en lo que esta persona, yo en mi carácter personal estoy trabajando, en tratar de integrar todas esas aplicaciones que están de forma Separado. aparte en una sola, en que se integre todo en una misma y en eso es lo que estamos trabajando de forma coordinada, limitando el sesgo, que tenga información de todas las poblaciones a nivel internacional, no solamente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica, de África. De esa manera es como único podemos disminuir el sesgo, ¿verdad? En los protocolos de tratamiento en el manejo de las heridas crónicas. Así es. Julia, un tema amplio que no deja de señalar la importancia del clínico ni de mostrarnos que la tecnología está presente día a Exacto. día, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo, le tiene miedo a la inteligencia artificial, creen que le va a quitar y no, al revés. Eso nos va a hacer la vida mucho más fácil a nosotros como clínicos para darnos tiempo a nosotros, nos va a dar tiempo para hacer investigación, nos va a dar tiempo para poder hacer, para escribir, nos va a dar tiempo para poderle darle calidad, ese pamper, como yo le digo, ese apapucho que hay que darle a nuestros pacientes, que ahora mismo no tenemos el tiempo para hacerlo. Y yo, por ejemplo, soy una que me gusta hacerlo con mis pacientes y a veces el tiempo, ¿verdad? No nos deja. Así que este tipo de herramientas nos va a ayudar a ese tiempo que nos hace falta, que se ha perdido con el tiempo, con la automatización y la computadora, se ha perdido ese rapport, ese rapport con el paciente que es tan importante y nos ayuda dentro del proceso de escoger cuál es el mejor tratamiento para él. Muchas veces no hacemos una evaluación completa del paciente porque no tenemos el tiempo. Quisiéramos hacerle 1000 preguntas, pero tengo el tiempo contado porque después tengo que estar una hora documentando. Así que esto es lo Ujú. que es lo que nos facilita. Así ya no tendremos pretextos para documentar Eso es así. y puedo hacerlo parte de nuestras investigaciones. Y empezar a hacer espacio para investigar, porque la ventaja es que este mismo sistema nos va capturando la data que actualmente se está perdiendo. Pero ahora al tenerlo dentro de nuestro programa, ¿qué hace? Pues entonces quiero hacer un estudio retrospectivo de todas las úlceras sacrales que he trabajado con terapia de presión negativa en el último año. Eso le doy a 4 botones y esa data ya la voy a obtener.
Así que esto me va a ayudar muchísimo para publicar, investigar, para de todo. Sí. Así que es importante conocerla, conocer tu profesión, conocer tu especialidad, conocerte de la A a la Z, pero también conocer cómo vamos a integrar este tipo de sistemas para que nos facilite la vida, no para que nos las complique. Sí. Doctora, ¿nos podría recomendar los sistemas y dispositivos con los que usted se apoya? Pues mira, actualmente estoy trabajando con la que les enseñé de documentación. Todavía estamos en, ¿verdad? Perfeccionándola, pero actualmente trabaja ya bastante bien. La hemos alimentado, llevamos muchos meses alimentándola con data de todas partes del mundo para así disminuir el sesgo. Así que es una herramienta que esperamos que para verano podamos perfeccionar y esté disponible ya para toda Latinoamérica. Ya hay áreas de, por ejemplo, Colombia, hay una parte en Ecuador también que ya la tenemos en fase de prueba, ¿verdad? Para hacer investigación. Así que ya, eso ya está del otro lado. Ujú. De acuerdo, Pero el muy importante que se arma queden es el pendientes conocimiento. a sus sociedades de cada país, porque quienes los van a mantener al tanto de todos estos avances son sus sociedades. Si usted está pendiente a la sociedad de aquí de México, ellos cuando salga, pues los van a tener al día con todo lo nuevo. Claro, y si no, ya la estaremos invitando nuevamente para que nos hable de ello. Claro que sí, estaré disponible cuando me pida. Gracias. Marta Ofelia, felicidades, tema muy actual. Gracias por compartir y hacer conciencia que la tecnología es solo un apoyo. Y excelente tema. Muchas felicitaciones ahí, doctora. Y pues Gracias, gracias. creo que ya terminamos. Por acá tenemos otras. No, ya, ya ya están, ya son todas las Qué preguntas que bueno. tenemos. Ha sido un gran placer. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? De estar con ustedes este ratito. Y saben que estoy disponible para cuando quieran. Y si van a trabajar con nosotros en Comlade en investigación, publicación, solamente indíquenlo a sus líderes de su sociedad mexicana para que aporten los nombres y esperamos comenzar agresivamente con esta fase. Bueno, le voy a hacer entrega de su constancia, doctora. Después sí me la pueden enviar, no hay problema, claro que sí. Se la vamos a enviar, Sí. pero también se la vamos a otorgar por medio de la web. La Asociación Mexicana de Práctica Avanzada en el Cuidado Integral de la Piel otorga la constancia a la doctora Leticia Vallejo Carmona por su participación como ponente en el webinar Inteligencia Artificial como herramienta de soporte clínico en el manejo avanzado de heridas, realizado el 18 de febrero del 2026 en modalidad en línea a través de Zoom con una duración de 2 horas. Se extiende la presente el 18 de febrero. En la Ciudad de México se realizó la constancia y tenemos diversos asistentes de diferentes áreas de la República, del mundo, y usted de Puerto Rico. Qué bueno. Bienvenido y muchas gracias, doctora. Y Gracias, en ha sido un nombre gran de placer. nuestra presidenta, la licenciada Otilia Cruz Castañeda, que también anda por acá, y nuestra titular de comité, del Carmen Romo, que también nos acompaña, le damos el más sincero agradecimiento por estar aquí con nosotros, compartiendo su conocimiento, su amplia trayectoria académica, y es un gusto y sería un gusto seguir contando con su asistencia en diferentes webinars programados. Gracias mil por todo. Estoy recibiendo ya mensajes de muchos de ustedes ya preguntando, así que voy a estarlos contestando. Va a andar muy ocupada, doctora. No se preocupe, pero voy a estar contestándolos todos. Sí.